Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que estoy segura va a resonar con muchos de ustedes. Vamos a hablar de decisiones. Pero no de cualquier decisión, sino de esas decisiones que una vez tomadas, te hacen sentir una certeza absoluta, una fuerza que te impulsa hacia adelante sin mirar atrás. Vamos a explorar esa sensación de no hay arrepentimientos. Mi decisión es firme. ¿Suena interesante? Pues quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. A veces la vida nos presenta encrucijadas, momentos en los que tenemos que elegir un camino u otro. Y seamos sinceros, no siempre es fácil. Hay miedos, dudas, esa vocecita interna que nos susurra que pasaría si. Pero hay un punto, un momento mágico, en el que esa vocecita se apaga y surge una claridad, una convicción que te dice, esto es. Y no hay vuelta atrás. Hoy quiero desgranar ese sentimiento, esa fuerza interior que nos permite decir con total seguridad, no hay arrepentimientos. Mi decisión es firme. ¿De qué hablo exactamente? Piénsenlo. ¿Han estado en esa situación en la que algo les ha pesado durante mucho tiempo? Podría ser una relación que ya no les hace bien, un trabajo que les agota el alma, un sueño que han dejado guardado en un cajón por miedo al fracaso, o incluso un hábito que saben que les perjudica. Ese peso, esa incomodidad va creciendo, hasta que llega un día en que algo hace clic. Puede ser un evento externo, una conversación profunda, o simplemente un momento de introspección profunda. Y de repente, ¡boom!, la decisión se materializa. Y lo más fascinante de todo es que una vez tomada esa decisión, aunque al principio pueda haber un breve lapso de incertidumbre o una punzada de nostalgia por lo que se deja atrás, esa sensación de paz y determinación se instala. Es como si el universo conspirara para apoyarte. Las dudas se desvanecen, los obstáculos parecen más manejables, y te das cuenta de que en realidad, esta era la única opción posible para tu propio bienestar y crecimiento. Vamos a ponerlo en perspectiva. Imaginen a alguien que decide dejar un trabajo estable pero que lo hace infeliz. Las comodidades están ahí, la seguridad financiera, pero la chispa se ha ido. El día que toma la decisión de renunciar, hay un nudo en el estómago, sí. Quizás algunos amigos o familiares no lo entiendan. Pero en su interior, hay una certeza. Sabe que quedarse sería un suicidio lento para su espíritu. Y al dar el paso, al presentar su renuncia, hay un torrente de alivio. Las posibilidades se abren. Podría empezar su propio negocio, dedicarse a algo que le apasione de verdad, tomarse un tiempo para reevaluar. El no hay arrepentimientos aquí no significa que no haya desafíos o momentos difíciles por delante, sino que la elección que ha tomado es la correcta asterisco para el asterisco, y está dispuesto a afrontar las consecuencias con valentía. O pensemos en el ámbito de las relaciones. Decidir poner fin a una relación que ya no nutre, que se ha vuelto tóxica o simplemente ha llegado a su fin natural, es tremendamente difícil. El miedo a la soledad, los recuerdos compartidos, la costumbre, todo eso pesa. Pero cuando se llega a ese punto en que la decisión es firme, se sabe que esa es la única manera de permitirse ser feliz de nuevo, de encontrar a alguien que realmente te valore, o simplemente de encontrarte a ti mismo en tu propia compañía. Y al tomar esa decisión, aunque duela, hay una paz profunda. Ya no estoy atrapado. La clave de esta firmeza, de esta ausencia de arrepentimientos, radica en varios pilares. Primero, la autoobservación honesta. Se trata de mirarse al espejo y ser brutalmente sincero consigo mismo. ¿Qué me está haciendo daño? ¿Qué me está impidiendo crecer? ¿Qué es lo que realmente quiero? A veces nos engañamos a nosotros mismos, nos decimos que las cosas van a mejorar, que es solo una fase. Pero cuando esa fase se alarga indefinidamente y el malestar persiste, es momento de escuchar esa voz interior que nos grita que algo tiene que cambiar. Segundo, la valentía. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo. Tomar una decisión firme a menudo implica salir de nuestra zona de confort. Implica enfrentar lo desconocido. Implica a veces decepcionar a otros o tomar un camino menos transitado.
Pero esa valentía se nutre de la convicción. Cuando estás seguro de que tu decisión es la correcta, encuentras la fuerza para seguir adelante. Tercero, la claridad de propósito. Cuando sabes lo que quieres, cuando tienes una visión clara de hacia dónde te diriges, las decisiones se vuelven más sencillas. No se trata de tener un plan detallado para cada paso, sino de tener una dirección. Si tu propósito es ser feliz, si tu propósito es crecer, si tu propósito es vivir una vida auténtica, entonces cualquier decisión que te acerque a eso será una decisión firme. Quiero compartirles algo personal. Hubo un momento en mi vida en que tuve que tomar una decisión muy importante sobre mi carrera. Estaba en una posición que me ofrecía muchas cosas, pero sentía que estaba perdiendo mi esencia, mi pasión. Durante semanas estuve debatiéndome, analizando pros y contras, hablando con gente. Y llegó un punto en que de repente sentí una claridad absoluta. Sabía lo que tenía que hacer. Y sinceramente, aunque hubo un periodo de adaptación y algunos desafíos, cada día me siento más agradecida por esa decisión. No hubo arrepentimientos. Hubo aprendizaje, hubo crecimiento, pero sobre todo, hubo paz. Esta sensación de mi decisión es firme también nos libera. Libera nuestra energía mental y emocional que antes se gastaba en dudar, en lamentarnos, en imaginar escenarios alternativos. Esa energía ahora se canaliza hacia la acción, hacia la construcción de nuestro nuevo camino. Es un cambio de frecuencia. Pasamos de la resistencia a la fluidez. ¿Pero qué pasa si nos equivocamos? Esa es la pregunta que muchas veces nos paraliza. Y la respuesta honesta es que a veces, las decisiones no salen como esperamos. Pero aquí es donde entra la perspectiva. Si tomamos una decisión con la información y la intención más honesta que teníamos en ese momento, y las cosas no salen como planeábamos, ¿es realmente un arrepentimiento? ¿O es una lección? Es una oportunidad para recalibrar, para aprender y para tomar una nueva decisión, esta vez con el conocimiento adquirido. La clave está en no quedarse anclado en el pasado, sino en usar las experiencias como trampolín. El no hay arrepentimientos no significa que no duela, o que no haya sacrificios. Significa que a pesar de esas dificultades, la elección subyacente se siente correcta en el fondo de nuestro ser. Es una aceptación profunda de nuestro camino, con sus luces y sus sombras. ¿Cómo cultivamos esta capacidad de tomar decisiones firmes y sentir esa ausencia de arrepentimientos? Primero, la autoconfianza. Debemos aprender a confiar en nuestra propia intuición, en nuestro propio juicio. Esto se construye a través de experiencias pequeñas. Cada vez que tomamos una decisión y vemos que en general, las cosas funcionan, o que si no funcionan, podemos manejarlas, nuestra confianza crece. Segundo, la gestión de las expectativas. No todo será perfecto. Habrá días buenos y días no tan buenos. Aprender a aceptar esta realidad nos ayuda a no desmoronarnos ante el primer obstáculo y a mantener la firmeza de nuestra decisión. Tercero, rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren. A veces una palabra de aliento, una perspectiva diferente, o simplemente el saber que no estamos solos, puede hacer una gran diferencia. Y cuarto, practicar la gratitud. Agradecer lo que tenemos, agradecer las lecciones aprendidas, incluso agradecer la propia capacidad de decidir. La gratitud nos ancla en el presente y nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva más positiva. Esta sensación de mi decisión es firme, es una fuerza transformadora. Nos permite soltar lo que ya no nos sirve, abrazar lo nuevo con esperanza y avanzar con determinación. Es la antítesis de la indecisión, de la parálisis por análisis. Es el coraje de ser dueño de nuestro propio destino. Así que la próxima vez que se encuentren ante una encrucijada, les invito a que se conecten con esa voz interior que sabe lo que es mejor para ustedes. Escuchen con atención, respiren profundo y cuando sientan esa claridad, esa certeza, abracen la decisión con todo su ser. Diga, no hay arrepentimientos. Mi decisión es firme. Porque en esa firmeza reside la verdadera libertad y el camino hacia una vida más plena y auténtica. En resumen, hemos hablado de la poderosa sensación de tomar una decisión firme, de la importancia de la honestidad, la valentía y la claridad de propósito que la sustentan. Hemos visto cómo esta mentalidad nos libera y nos impulsa hacia adelante, y cómo podemos cultivar la autoconfianza y la resiliencia para tomar esas decisiones importantes en nuestra vida. Recuerden que cada elección es una oportunidad para aprender y crecer.
Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por dedicarme su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han tenido alguna experiencia en la que hayan tomado una decisión firme y no se hayan arrepentido? ¿Qué les ha ayudado a tomar esas decisiones difíciles? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y me nutro de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, les ha sido útil o les ha hecho reflexionar, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con aquellas personas a las que creen que les podría interesar o ayudar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.